se mantiene la misma forma. Lo único que cambia son las dimensiones de los lados y están todos en la misma proporción. Eso es la definición de una homotesia. Entonces, de la definición de homotesia y su representación se puede afirmar que los triángulos ABC y A'B'C', entonces nos dan las opciones semejantes o congruentes. Entonces, congruentes, cuando decimos que algo es congruente, es que son idénticos, son iguales. Tanto los lados como los ángulos son exactamente iguales, son congruentes. Pero semejantes es cuando son proporcionales. En estas preguntas son de argumentación. Es importante lo que dice porque. Dice porque los lados correspondientes son proporcionales y los ángulos son iguales. Yo estaría por la A. Dice aquí porque los lados y los ángulos correspondientes son el doble de los originales. No, los ángulos no son los dobles, los ángulos son iguales. Entonces, por eso la opción correcta sería la A de Aventura. Entonces, la idea es aprovechar esa pregunta para repasar. Hay varias transformaciones. La primera es una traslación, que es simplemente la figura es la misma. ¿Sí? La figura azul y la figura roja son congruentes, son idénticas, tienen las mismas longitudes de los lados y los mismos ángulos. Simplemente se ha desplazado, se ha corrido una distancia en una dirección determinada, pero la figura no cambia de forma. Los ángulos y los lados siguen siendo los mismos. Otra transformación que hay acá es una reflexión, ¿sí? En este caso hay una reflexión con respecto del eje Y. El eje Y actúa como si fuera un espejo, ¿sí? Y entonces la figura también es una figura simétrica, congruente, son congruentes. La figura azul y la roja son completamente idénticas, solo que la una es la reflexión, como si hubiéramos volteado la figura, ¿sí? La distancia, decimos que hay una reflexión con respecto al eje Y si cambio X por menos X. Mire, el punto A', el punto A está en la coordenada 3, 3. El punto A' quedaría menos 3, 3. Solo se cambia el valor de X. El B está en coordenada 6, 1. ¿Cómo quedaría el B'? En menos 6, 1. ¿Sí? El C está en coordenada 1, menos 4. El C' sería menos 1, menos 4. O sea, solo se le cambia el signo a la variable X y la reflexión es con respecto al eje Y. Y la distancia que hay de A al eje es la misma distancia que hay de A' al eje. De igual manera, la distancia que hay de B al eje es la misma distancia que hay de B' al eje. Y lo mismo para C y C'. Entonces, reflexión, las figuras son idénticas, son congruentes. Y los puntos mantienen la misma distancia con respecto al eje de reflexión. La rotación se hace alrededor de un punto, en este caso alrededor del punto A. Se hace el giro, en este caso es de 90 grados. La figura que se produce es congruente, o sea, es idéntica a la figura original, solo que rotó, pero es la misma figura, es idéntica. Aquí vemos el punto de giro, puede ser un punto que esté por fuera de la figura, en este caso es el punto X. Se ha girado un ángulo de 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Ahí también he dibujado las letras un poco rotadas para mostrar ese giro. Veamos el ejemplo de 90 grados. Y muy importante, cuando hay un giro de 180 grados, vemos que la figura prácticamente queda invertida. Cuando hay un giro de 180 grados, miren que las letras quedan invertidas, ¿sí? Es muy importante tener eso presente. Entonces, todas estas transformaciones producen figuras congruentes. Y esta figura y esta son idénticas, son iguales. Tienen los mismos ángulos y las mismas longitudes de lados. Pero hay otra transformación que es la homotesia, en donde ya las figuras no son congruentes, son semejantes, ¿sí? La longitud de este lado AB está en una proporción con relación a este A'B' y de igual manera los otros lados, ¿sí? Las homotesias son ampliaciones o reducciones a partir de un punto de proyección. Se toma un punto y a través de él se hacen las proyecciones para hacer esas ampliaciones o reducciones. Vemos acá otro ejemplo de homotesia y veamos acá otro ejemplo. Entonces imaginemos que este lado
Este lado aquí vale una unidad, ¿sí? Y que este lado, el lado correspondiente, vale 3 unidades. O sea, esta es una homotecia de razón 3. Entonces, este lado BC también vale 1. El lado B'C' vale 3 unidades. Si este lado CD vale raíz de 2, ¿cuánto valdría este lado C' de prima? ¿Quién me dice? Entonces, también vale el triple. Si todos están en la misma proporción, 3 raíz de 2. Si este lado vale 2 unidades, el AD, este entonces valdría 6. Decimos que es una ampliación, una homotecia de factor 3. Porque cada dimensión de los lados aumentó en un factor de 3. Y los ángulos son iguales, es decir, si hablamos de este ángulo, aquí alfa es este mismo ángulo. Si todos los ángulos se mantienen idénticos. Muy bien, y eso lo aplicamos en el teorema de Tales para poder resolver algunas proporciones, como hicimos en la sesión anterior, ¿cierto? Veíamos. Entonces, recuerden, figuras congruentes es mismo decir que son idénticas. Entonces, por eso acá, los triángulos ABC y B'C', producto de una homotecia, eran figuras semejantes. Solamente estaría entre la A y la C. Y los lados correspondientes son proporcionales, ¿sí? Los ángulos son iguales. Esa es la razón correcta de una homotecia. Los ángulos no aumentan en proporción porque la figura se descuadra. Entonces la 16 era la A de aventura. Muy bien, en la 7 una ardilla utiliza una horita para cazar su alimento. Entonces va a pasar de la posición 1 a la posición 2. Esto se hace a través de un giro de 90 grados, ¿cierto? Es girar la varita, porque la segunda posición tiene solo un extremo, y rotar la varita porque se mueve alrededor de un punto fijo. Yo opinaría que la D es como más específica, ¿cierto? Muy bien, entonces un giro de 90 grados. La D de dedo. Estamos revisando rápidamente unas preguntas que quedaron pendientes de la sesión 4 y ya vamos a empezar la sesión 5. Muy bien, aquí este barco sufrió una traslación, ¿cierto?, hacia la derecha de varias unidades. Y la definición de traslación es que se desplaza una distancia en una dirección determinada, ¿cierto? Como habíamos hablado de la transformación de traslación. Era la esa era sencilla. Bueno, muy bien, vamos a parar aquí. Vamos a empezar entonces nuestra sesión número 5, que tiene que ver con la estadística. Entonces, muy bien, buenos días. ¿Ya pueden ver la presentación de la sesión 5? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar algo de estadística. ¿Cuál es? ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? ¿Qué es media? ¿Qué es moda? ¿Qué es mediana? ¿Cierto? Por estos días está muy de moda la estadística, ¿cierto? Tenemos nuestro Departamento Nacional de Estadística, que es el DANE. Ahí encontramos información como el Producto Interno Bruto, que es todo lo que producimos en el año. Es como la medida de la riqueza de un país, aunque lo mide en términos monetarios, pues es un variable que tenemos. Está el índice de precios al consumidor. Si yo quiero traer una moto nueva que nadie tiene acá, quiero saber a cuánto venderla, a ver si se puede. También puedo consultar ahí precios, la tasa de desempleo, y etcétera. Mucha información que es valiosa y es gratuita, está disponible para todos los ciudadanos. Esta es la página por si quieren consultar. Aquí he tomado algunos datos. Este es los jóvenes ocupados, ¿cierto? Que algunos se están manifestando que no hay convocatorias laborales. Ya se están haciendo convocatorias.
Este es del año 2017, ¿no? Este año es diferente, hemos vivido ya más de un año de pandemia, entonces seguramente se da, aquí está en términos de hombres y de mujeres, cómo está el porcentaje de empleo. Y este es el salario según el nivel de formación. Si yo estudié hasta secundaria, entonces más o menos cuánto me gano si en educación media, o sea, terminé el bachillerato, si estudié una carrera técnica o profesional, si estudié una carrera universitaria y si hice un posgrado. Entonces, uy, yo como que hago posgrado, ¿cierto? Todos nos motivaríamos para hacer posgrados. Muy bien, entonces, ¿qué es la estadística? La estadística busca recopilar muchos datos, mucha información, pero presentárnoslas de una manera muy práctica, que sea fácil de interpretar y de representar, ¿sí? Para eso se estudia alguna variable de una población. La población es el conjunto de todos los individuos sobre los cuales yo quiero estudiar algo. Por cuestiones de costos, por recursos, no es posible a veces monitorear a toda la población, entonces debemos tomar una muestra. La muestra debe ser representativa, debe tener todos los elementos constituyentes de la población. Entonces nosotros decimos, hay tantos contagiados de COVID, ¿cierto? Lo ideal sería que le tomaran la prueba PCR a todos los colombianos. Tuviéramos unos drones pequeñitos que fueran uno por cada habitante, 50 millones de drones para 50 millones de habitantes. Llegan todos al mismo tiempo, toman la prueba y mandan el resultado. Y de esa forma sí sabríamos cuántos contagiados hay cada día, pero no tenemos esos recursos. Entonces normalmente se hacen 35,000, 32,000, 50,000, esa sería la muestra, ¿sí? Ahorita ya están pensando ya en quién va a lanzarse a presidente, ¿cierto? Entonces hacen encuestas, bueno, si los candidatos son X, Y, Z, ¿por quién votaría? Y dicen, bueno, si estos fueron los candidatos, la población votaría por tal persona. Pero a todos no nos llaman a una serie. Entonces, para que esa encuesta sea válida, deben llamar personas de todas las regiones, de todos los departamentos, de todos los estratos socioeconómicos, de todos los niveles de educación, ¿sí? De todos los tipos de, digamos, laborales, la parte comercial. Debería tener en cuenta todas las características de la población. Si no, la encuesta estaría errada. Y la variable estadística es eso que yo quiero estudiar. La variable puede ser o cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es cuando es una preferencia, un gusto. Quiero saber si a los estudiantes de grado 11 del gimnasio superior les gusta el vallenato. Sí, tanto por ciento, no, tanto por ciento. Es una cualidad. Y cuantitativa cuando hablamos de un número. Por ejemplo, la edad, el salario, ¿cierto? De las personas, etcétera, la temperatura, cuando se habla de un número, de una cantidad. Muy bien, vamos a empezar este taller. Normalmente lo que yo haría en el salón de clases sería preguntarle la edad a cada uno. Imaginemos que hay 20 personas y aquí les preguntamos la edad. Entonces dijeron 17, vamos a poner otro color verde. 15, 16, 16, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 17, 16, 17, 17 y 17. Digamos que 20 personas estamos acá. Esas son nuestras edades. Y nos preguntan determinar la moda, la media y la mediana. Empecemos por la moda. ¿Cuál sería la moda de ese conjunto de datos? ¿Quién me dice? El dato que más se repite. Muy bien, Sara, sí señora. El dato que más se repite. Pero, ¿cuál sería? El 17, profesor. Muy bien, Jesús, 17. Entonces, 17 es la moda. Cuando algo está de moda, una camisa está de moda, todo el mundo la compra. Por ejemplo, ahorita la de la Selección Colombia, ¿sí? Todo el mundo, está de moda. Muy bien. Es lo que más se repite. Entonces, a veces, ¿cierto? Teniendo los datos de esta manera, pues no podemos sacar muchas conclusiones. Pero miren aquí que he notado. Mi variable a analizar es la edad. 15 años, 3 personas tienen 15 años. 6 personas tienen 16 años. 9 personas tienen 17 y 2 personas tienen 18. Entonces, este es una tabla de frecuencias. Este valor aquí, el número de personas, sería la frecuencia. El dato de mayor frecuencia
es la moda. Es el dato que más aparece, que más se repite, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta se representa por esa letra F. Y esta F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Y se llama acumulada porque vamos sumando los valores de las variables. Por ejemplo, el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada es igual al de la frecuencia absoluta. Si sumo 3 más 6 me da 9, que es el siguiente. 3 más 6, 9 más 9 da 18, que es el siguiente. Y 18 más 2 da 20, ¿sí? Esta es la frecuencia acumulada, siempre es creciente. Esa es una característica que tiene. Entonces, como ya nos había dicho Jesús, la frecuencia, la moda es el dato o el valor que más se repite, ¿cierto? El que tiene mayor valor de frecuencia. Este es el diagrama de frecuencias. En azul clarito está la frecuencia absoluta y en como un naranja, ¿cierto? Un rojo es la frecuencia absoluta acumulada. Miren que va creciendo, ¿sí? Es siempre creciente. Esa es la característica, ¿sí? Aquí vemos los valores 3, 9, 18 y 20, ¿cierto? Ahí están los valores. Siempre es creciente. Nunca puede disminuir. Entonces ya sabemos cómo calcular la moda, ¿cierto? Mirando el dato que tiene mayor frecuencia o el que más se repite. Otro parámetro estadístico de centralización es la media aritmética o el valor promedio. ¿Cómo calculamos el valor promedio? Sumamos todos los valores, en este caso todas las edades, y se divide sobre el total de personas. Entonces, tenemos ahí los valores. Entonces, debo sumar 15 más 15 más 15 más 16 más 16 más 16. Todos estos más 17, todos estos valores 17 más 18 más 18. Sobre 20 porque son 20 personas. Habíamos hablado de que son 20 personas, ¿cierto? Una forma rápida de hacer esa suma, que es lo mismo, es multiplicando la variable por la frecuencia. Miren, 15 por 3, que es lo mismo que este 15 más 15 más 15. 16 por 6, que es lo mismo que estos 6, 16. 17 por 9 más 18 por 2, ¿sí? Ambos representan lo mismo. Entonces yo puedo o guiarme de mi tabla de frecuencias o sumo todos los valores y divido sobre 20. Eso nos daría 16,5. Como estamos hablando de una edad, la edad normalmente se expresa en números enteros. Yo tengo 11 años, 12 años, 13 años, 14 años. Aproximamos, como aquí es 5, aproximamos al siguiente, ¿cierto? Sería, la media sería 17. Entonces la moda nos dio 17 y la media también nos dio 17. Otro parámetro es la mediana. La mediana es el valor que separa la mitad superior y la mitad inferior de los datos organizados, ya sea de manera descendente o ascendente. Entonces, para hallar la mediana tenemos que organizar los datos o de menor a mayor o de mayor a menor. Pero para hallar la mediana depende si tengo un número de datos impar o un número de datos par. Si tengo un número de datos impar, por ejemplo 9, y ya los organicé de menor a mayor, por ejemplo, si tomo los 4 menores y los 4 mayores, me va a sobrar 1. Ese que queda en la mitad es la mediana. En este caso sería X sub 5, ¿cierto? Pero Si no llegara, profe, Dime, José. si no llegara uno a la mitad. ¿Cómo así no llego a la mitad? O sea, si no hay mitad, o sea, que hay dos en la mitad. Ah, bueno, exacto. Ahí voy para allá. Cuando el número de datos es par, entonces ya no me queda uno solo en la mitad, sino que me quedan dos, ¿sí? Entonces debo calcular el promedio entre esos dos, ¿sí? El promedio es sumar x5 más x6 y dividimos entre 2, ¿sí? Entonces, cuando el número de datos es impar, me queda uno solo en la mitad. Cuando el número de datos es par, me quedan dos en la mitad. Entonces lo que hago es sacar el promedio de esos dos, ¿sí? Bueno, muy bien.
En general, cuando tengo n datos, ahí veamos ejemplo con 9 y con 10, ¿cierto? Cuando tengo n datos, el que va a quedar en la mitad es n más 1 sobre 2. Por ejemplo, si fueran 31 datos impares, 31 más 1, 32. Entre 2, 16. Me va a quedar, el 16 me va a quedar en la mitad, ¿sí? N más 1 medios. Cuando los datos son impares. Cuando tengo datos pares, ¿sí? X sub n es par, por ejemplo, 80 datos. Entonces 80 entre 2 me da 40. 40 y 41 van a ser los que me quedan en la mitad. Sí, me va a quedar n medios y n medios más 1. Y si fueran 80, 80 entre 2, 40. 40 más 1, 41. Entonces para 80 sería la posición 40 y 41. ¿Sí? N medios más 1 y sobre 2. Siempre van a ser 2, los dos seguidos. Bueno, muy bien. Ya determinamos la moda y la media de las edades, ¿cierto? ¿Cómo sería para calcular la mediana? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos para calcular la mediana de un conjunto de datos? Tenemos que organizarlos, ¿cierto? De menor a mayor. Aquí los he organizado, miren. 15, 15, 15. Hay que repetirlos las veces que aparezcan. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18 y 18. ¿Sí? Ahí están todos de menor a mayor. Es un número de datos par, o sea, porque hay 20 datos. 20 entre 2, 10. Entonces ya yo sé que va a ser la posición 10 y 11, los que van a quedarme en el medio. Miren, tomo los 9 inferiores y los 9 superiores. Me quedan 2, la posición 10 y 11. Entonces debo calcular el promedio entre esas dos. Sería 17 más 17 sobre 2. ¿Cuánto da eso? 34 entre 2, 17. Entonces la moda, la mediana también es 17. Cuando la media, la moda y la mediana son iguales, se dice que la distribución es simétrica con respecto a la media. Es una característica importante a veces de los datos. Para entender un poquito lo que es el valor promedio, imaginemos que un estudiante presentó 4 exámenes. En el primero sacó 10. En el segundo sacó 6. En el tercero sacó 8. Y en el cuarto sacó 4. ¿Sí? Si queremos saber la definitiva, es sumar los valores, ¿cierto? X1 más X2 más X3 más X4. Todo sobre 4, porque son 4 notas. Sería 10 más 6 más 8 más 4, eso da 28, entre 4 da 7. Entonces, ¿qué significa ese 7? El valor promedio, este 7 que aparece aquí. Si hubiera sacado 7 en el primero, 7 en el segundo, 7 en el tercero y 7 en el cuarto, la nota me hubiera quedado igual. Entonces, el valor promedio es cuando quiero saber, cuando el valor es igual en todos los casos analizados, que me produzca el mismo resultado de que los valores sean diferentes. Por ejemplo, uno no gana el mismo dinero cada mes, ¿cierto? En enero gana una cantidad, en febrero otro, en marzo otro, en abril otro y así. Pero a uno le preguntan, ¿cuánto es su salario mensual? Entonces uno lo que hace, suma lo que ganó en todo el año y lo divide entre 12. Entonces, si hubiera ganado el mismo dinero en enero, en febrero, en marzo, en abril, hasta diciembre, me hubiera dado la misma cantidad de dinero que lo que obtuve ganando valores diferentes cada mes. Entonces, el valor promedio es cuando la cantidad es igual en cada periodo analizado. Muy bien, otro parámetro estadístico es el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. En este caso, el máximo que saqué fue 10 y el mínimo fue 4, ¿cierto? De las calificaciones. El rango sería 6. Muy bien. Algo que nos van a preguntar hoy en la sesión es la tabla de frecuencias. Entonces vamos a mirar un poquito cómo es esta parte estadística, cómo nos ayuda a ahorrar la información. Un alcalde quiere determinar el género de las personas que asisten a un programa de ciclovía los fines de semana en la ciudad de Bogotá. Esto es en la ciudad de Bogotá. Entonces debe ser la alcaldesa, ¿no? Claudia López. Para ello tomó una muestra de 48 personas. H significa hombres
y M mujer. Entonces vamos a contar, los resultados son estos. Vamos a contar esos resultados. A ver, entonces hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces hay 30 hombres. Y como son 48, pues hay 18 mujeres. Dice, elabore una tabla de frecuencias para la variable género. Entonces, esta sería la frecuencia absoluta que habíamos hablado. Miren, hay 30 hombres, 18 mujeres, el total. Esta F sub R es una frecuencia relativa. Entonces yo divido sobre el total. ¿Sí? 30 sobre 48, 18 sobre 48. Si multiplico por 100 me va a dar en porcentaje. Esta sería la frecuencia relativa en porcentaje. El 62.5% de las personas que van a ese parque en la ciudad de Bogotá son hombres y el 37.5% de las personas que van a ese parque en la ciudad de Bogotá son mujeres. Me permite hacer ese análisis. Entonces se hace el histograma, que es este diagrama de barras, ¿cierto? Donde vemos aquí la variable género hombre, la variable género mujer. La altura me representa el valor 30 hombres. Y aquí 18 mujeres, ¿sí? 18 mujeres. Entonces, los diagramas tienen que ser proporcionales. ¿Sí? Tienen que identificarse bien los valores. Imaginemos que ahora el alcalde, además del género, quiere saber el medio de transporte que utilizan. Bicicleta, patines o ninguno de los dos. Y encuestaron y así decían, bueno, yo soy hombre, voy en bicicleta. Hombre, no uso ninguno de esos dos. Mujer y va en bicicleta. Hombre en patines y así. Entonces miren cómo están los datos. Los datos originales son de esta forma. ¿Sí? Si una vez los organizamos y los contabilizamos, miren cómo nos quedan. De los 30 hombres que analizamos, 13 van al parque en bicicleta, 9 en patines y 8 no usan ninguno de esos dos. De las 18 mujeres que analizamos, 12 van en bicicleta, 2 en patines y 4 no usan ninguno de los dos. Este es el total. 25 personas van en bicicleta, 11 en patines y 12 ninguno de los dos, para un total de 48, que son las personas que estamos analizando. También yo puedo dividir para calcular en porcentaje. Entonces aquí dividí todo sobre 48. Quiere decir que el 27,08% de las personas que van a ese parque en la ciudad de Bogotá son hombres y van en bicicleta. ¿Sí? Si miro, por ejemplo, el 25% de las personas que van a ese parque en la ciudad de Bogotá son mujeres y van en bicicleta. ¿Sí? Y así podemos sacar información. También puedo dividir aquí sobre el número de hombres y aquí sobre el número de mujeres. Entonces yo sé que el 44% de los hombres van en bicicleta, el 30% de los hombres en patines y el 26% de los hombres no usan ninguno de esos dos. Y en el caso de las mujeres, el 67% de las mujeres van en bicicleta, el 11% en patines y el 22% no usa ninguno de esos dos. Entonces voy a mostrarles varios diagramas, varios histogramas o diagramas de frecuencias, a ver cuál les parece mejor. Miren este, histograma para género y medio de transporte. Nos dicen aquí bicicleta, patines, ninguno y el total. ¿Sí? Entonces bicicleta, amarillo es hombre. ¿Sí? Vemos aquí hombre, mujer, patines, hombre, mujer, ninguno, y el total, miren, aquí están los 30 hombres y aquí deben estar las 18 mujeres. ¿Sí? Ese no me gusta mucho. Miremos este, aquí ahora sí me hablan por hombres y por mujer. Amarillo es bicicleta, azulito es patines, rosadito es ninguno y el total. Aquí están los 30 hombres y las 18 mujeres. Tampoco me gusta mucho. Este sí me gusta. Se gusta, mire, porque aquí está hombre y mujer. De los hombres, 13 van en bicicleta. ¿Sí? 9 más van en patines y 8
ninguno de los dos, para un total de los 30 hombres. Este me parece que resume más la información. Miren, mujeres, 12 mujeres van en bicicleta, 2 solamente van en patines y 4 más, ninguno, para un total de las 18 mujeres que estamos analizando. ¿Sí? Ya este sería el total de personas: 25 van en bicicleta, 11 en patines y 12 ninguno de los dos. Este diagrama me parece más chévere porque resume toda esa información de una forma muy práctica. Este es el otro. Bicicleta van 13 hombres y 12 mujeres. Patines, 9 hombres, 2 mujeres. Ninguno, 8 hombres, 2 mujeres. Y el total, miren, los 30 hombres y las 18 mujeres. Siempre, estos diagramas verticales siempre se van sumando. Nos da un total de 48 personas, que es el que está ahí. Bueno, muy bien, ese era como un repaso. Vamos a enfrentarnos a la pregunta número 1. Este programa es como intensivo, ¿cierto? En un colegio se encuestaron 120 estudiantes y los resultados se muestran en la siguiente tabla. Me dicen que fútbol tiene un porcentaje aquí de 35%, baloncesto 30%, natación 20%, voleibol 15%. ¿Sí? Y, bueno, esta es la misma gráfica, solo que la hice en Excel para que lo viera un poco mejor. Para determinar el número de estudiantes que seleccionó cada deporte, se elabora la tabla de frecuencias absolutas. ¿Sí? Entonces, allá estaban en porcentajes. ¿Sí? Ahora ya nos dan, son en valores. Entonces, voy a darles 2 minutos para que ustedes me compartan la opción de respuesta correcta y luego revisamos la pregunta, ¿vale? Entonces, 2 minutos para esta primera pregunta desde ya. Hemos lanzado la votación de esta pregunta número 1. Para que por favor me compartan cuál es la opción de respuesta que consideran correcta. Entonces, en los datos que nos dan están en porcentajes. Y aquí ya sería como en cantidades, en valores. Faltan 12 votos. Faltan muchos votantes por participar. Muy bien. Muchas gracias por participar. Comparto resultados. Miren, contundente. La mayoría piensa que es la C de casa. Yo estoy de acuerdo. Algunos votaron por la A. Vamos a ver por qué no es la A. Dejo de compartir resultados. Volvemos aquí a la presentación. Observen que los datos que me dan están en porcentajes, ¿sí? Pero son 120 estudiantes. A menos, si fueran 100 estudiantes,
los porcentajes coinciden con la cantidad de estudiantes, pero no, son 120. Entonces, el 35% les gusta el fútbol, no quiere decir que son 35 estudiantes, porque la base no es 100, sino 120. Entonces acá, estos que tienen los mismos valores de porcentaje los podemos descartar. ¿Sí? No todos son iguales, ¿cierto? Y acá voleibol y baloncesto no fueron iguales, entonces también se descartan. Entonces nos quedan estos, ¿cierto? Así de rapidez. Pero vamos a calcularlo. Entonces, los porcentajes que nos dan son 35% fútbol, 30% baloncesto, 20% natación, 15% voleibol. ¿Cómo calculamos el número de estudiantes de cada deporte? Hacemos una regla de 3. ¿Sí? 120 estudiantes es el 100%. El 35% que les gusta el fútbol, ¿cuántos estudiantes son? Y aplicamos esta regla de 3. ¿Sí? Entonces sería 120 por 35, 120 por 35, dividido en 100. Porcentaje se cancela y nos queda 42 estudiantes. ¿Sí? 42 estudiantes. Una forma aquí sería simplificar por 5. Por 5, entonces quedaría aquí 7. Y aquí podríamos cancelar un 0. Y aquí quedaría 2, ¿cierto? Entonces, 6, 12 entre 2, 6 por 7, 42 estudiantes les gusta el fútbol. Entonces, fútbol va 42. Veamos baloncesto. El baloncesto son el 30%. Hacemos la misma regla de 3. 120 estudiantes es el 100%. ¿Cuántos estudiantes son el 30%? Sería multiplicar 120 por 30 dividido sobre 100. Y aquí podemos quitar un 0. Podemos quitar otro 0. Y sería 12 por 3, 36, ¿cierto? Entonces, 36 estudiantes les gusta el baloncesto. El 20% natación, lo mismo. Sería 120 por 20 sobre 100, da 24, ¿sí? Y si baloncesto me dio 36, pues voleibol, que es la mitad, debe darme 18, ¿cierto? Entonces sería 120 por 15 sobre 100, que da 18. Entonces finalmente tenemos 42 para fútbol, 36 baloncesto, 24 natación, 18 voleibol. Si nos suponemos todos esos valores, le da 120. Es la cantidad de estudiantes. Y esto que está acá son los porcentajes, ¿sí? Que debe sumarme el 100%. Entonces, ahí como ven, la tabla correcta era la C, pero no hay necesidad de calcularlas todos. Aquí veíamos que, por ejemplo, baloncesto y voleibol tienen la misma cantidad. Esa no puede ser. Estos son los porcentajes, entonces tampoco vale. Y no, las cantidades no eran todas iguales, ¿cierto? Podíamos descartar las 3 y confirmar que era la C de casa. Veamos qué dice el profe. El profe está de acuerdo que es la C de casa. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Tienen alguna inquietud? Pregunta, queja, reclamo, sugerencia. No, señor. Vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, varios aspirantes se han presentado para un empleo y se les aplicó una prueba de actitud numérica que constaba de 50 preguntas, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces, aquí están las preguntas contestadas correctamente y el número de aspirantes. Entonces, entre 10 y 15, 7 personas contestaron correctamente. Entre 15 y 20, 4. Entre 20 y 25, 4. ¿Qué significa este corchete? Que es de 10 hasta 14, o sea, el 15 no está incluido. Aquí desde 15 hasta 19, o sea, el 20, a pesar de que aparece ahí, no fueron 20 preguntas respondidas correctamente, no. De 15 a 19, sino que se coloca de 15 a 20 con paréntesis. Entre 25 y 39, de 30 a 35, 8, de 35 a 49, de 40 a 45, 4, y
De 45 hasta 50, solo 5 aspirantes contestaron correctamente. La gráfica que corresponde a la información presentada en la tabla es, entonces quiero que revisen bien el tema de esas tablas, a ver cuál es la correcta, cuál es la que mejor representa la información presentada. Vamos a tomar 2 minutos desde ya. Y lanzamos la votación. Hemos lanzado la votación para esta pregunta número 2. ¿Cuál consideran ustedes que es la opción de respuesta correcta? Son muy parecidas, ¿cierto? Bueno, muy bien, les comparto resultados. La mayoría piensa que es la C de casa, el 42%. Sin embargo, un 33% piensa que es la A de aventura. Yo estoy de acuerdo con la mayoría, que es como la C de casa, pero veamos por qué. Entonces vemos que los valores son todos iguales, ¿cierto? Aquí vemos 7, aquí también es 7, luego baja aquí a 4, aquí también es 4. Entonces los valores no es por razón de los valores, todos los valores como que están bien, miren, 7, 4, ¿cierto? 7, 4, o sea, los valores están bien. Entonces, lo que podemos mirar es como los ejes, miren acá 15, 20, 25. Entonces, recuerden que los datos nos decían que respondió de 10 a 15 preguntas, fueron 7, de 25 a 20 preguntas, fueron 4 y así. Entonces, por eso la C es la que mejor representa porque tiene los valores aquí en los extremos, ¿no? De 35 a 40, de 40 a 45. Mientras que aquí nos habla de 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿cierto? Que no es coherente con lo que nos quiere presentar el problema. Entonces se dice de 10 a 15, 7, de 15 a 20, 4. Entonces, como estaba por intervalos, lo mejor es que estén corridos, ¿no? De 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, que es como lo presentan en la gráfica C de casa, ¿sí? Entonces, la mejor forma de representarla sería la C de casa, porque me está indicando los intervalos acá con la posición de los valores. Veamos qué dice el profe. El profe está de acuerdo que es la C de casa. Muchas gracias, profe. El profe está ahí concentrado trabajando ahí. Entonces, tener presente que a veces hay unas preguntas que tienen unas instrucciones. Aquí en este caso, esta información me sirve para las preguntas 3 y 4. La tabla muestra la variación de las importaciones desde China, Japón y República de Corea. ¿Sí? Aquí está China, Japón y Corea, ¿sí?
Está en millones de dólares y está en porcentaje de variación. Miren, todo eso. Y eso está entre los años 2008 a 2012. Aquí tengo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. ¿Sí? Entre enero y marzo. En millones de dólares. Uy, bastante. De la tabla se puede afirmar que las importaciones desde China en 2012 aumentaron. Bueno, entonces hay 4 afirmaciones. Voy a darles 2 minutos para que me ayuden con esta pregunta número 3 y luego lanzamos la votación. Entonces, tenemos 2 minutos desde ya. Hemos lanzado la votación para esta pregunta número 3. Para que por favor me compartan la opción que consideren correcta. Está muy baja la votación frente a esta pregunta, está muy difícil. Bueno, mucha timidez aquí en esta pregunta. La mayoría respondió, el 80%, que es la B de Bucaramanga, pero un 20% respondió la C de Casa. Vamos a ver por qué nos pudo confundir esa C. A ver, ¿por qué no miramos qué era la B? A ver. Entonces vamos a analizar una por una. Dice la A. Las importaciones desde China en 2012 aumentaron en 20 millones de dólares respecto al 2011. Entonces, miremos aquí la información de China de los años 2011 y 2012. ¿Sí? Vemos que en el 2011 fueron 1.560 millones de dólares y en el 2012 2.096. Ahí vemos que la diferencia de esos dos da 536. Ustedes no aumentaron 20 millones, ¿no? Aumentaron 536 millones. Entonces esa afirmación A no es correcta, ¿cierto? No es correcta. En la B, las importaciones desde Japón son mayores que desde Corea. Entonces miremos la columna de las importaciones desde Japón y las comparamos con la de Corea. En el año 2008, la de Japón fue mayor. En el año 2009 también fue mayor. En el año 2010 también fue mayor. En el año 2011 también fue mayor. Y en el año 2012 también. Entonces, sí podemos afirmar que las importaciones desde Japón son mayores que desde Corea. Entonces, la B va siendo correcta, ¿cierto? Miremos la C. Las importaciones desde Corea en 2009, entonces son 30 millones de dólares más respecto al 2008. Entonces estamos aquí en Corea y nos toca analizar el año 2008 y 2009. 2008 y 2009. ¿Sí? Si yo resto
las importaciones del año 2009 menos las del 2008, me da es menos 30. O sea, realmente fueron 30 millones de dólares menos respecto al 2008. ¿Sí? O sea, realmente miren que del 2008 al 2009 disminuyó en 30 millones. Entonces, no fue más. Entonces, de pronto las personas que votaron por la C no tuvieron en cuenta que si era 30 millones la diferencia, pero que habían disminuido. No aumentaron, sino que disminuyeron. Disminuyó 30 millones del 2008 al 2009. Entonces la C sería falsa. En la D, las importaciones desde China son menores que desde Corea. Entonces comparemos China con Corea. Miren, en el 2008, uy, no, las de China son mayores. 2009 también son mayores. 2010, uy, súper mayores. Creo que estamos importando mucho desde China, ¿cierto? Miren, 2011 y 2012. Entonces, esta es falsa. Las importaciones desde China siempre fueron muy superiores que desde Corea. Entonces, por eso la respuesta correcta era la sexta, era una competencia interpretativa, era la B de Bucaramanga. Las importaciones desde Japón fueron siempre mayores que desde Corea. Veamos qué dice el profe. El profe está de acuerdo que es la B de Bucaramanga, nuestra ciudad bonita. La gráfica que presenta la variación de las importaciones desde Japón es, recuerden que había unas columnas que hablaban del valor en millones de dólares y otras es en porcentaje de variación. La gráfica que presenta la variación de las importaciones desde Japón, esto es, miren, variación en porcentaje y aquí está mostrando la variación pero en millones de dólares. Voy a darles 2 minutos para la pregunta número 4 desde ya. Muy bien, hemos lanzado la votación para esta pregunta número 4 para que por favor me compartan la opción de respuesta que consideren correcta. Es la variación de importaciones desde Japón. Bueno, muy bien, finalizo la encuesta, les comparto los resultados. El mayor porcentaje respondió que es la A de aventura, algunos opinaron que es la B, la C y la D. Entonces así, analizando de rapidez, vemos que la A y la B hablan de porcentaje de variación y la C hablan de la variación en millones de dólares.
Sin embargo, la variación en millones de dólares aparece aquí como menos, algo muy cercano a menos 50, ¿cierto? Entonces, estos valores, aun cuando están en millones, se asemejan a los de porcentajes. En la A, que es en porcentaje, vemos que en el año 2009 una variación negativa, ¿cierto? Mientras que en la B y en la C no aparecen valores negativos, entonces podemos descartar eso. Entonces yo pienso que ustedes están en lo cierto, era la A de aventura. Miren aquí los valores de Japón, la variación es, primero es pequeña en el 2008, es negativa en el 2009, menos 33%, que es el valor que más o menos vemos acá. Luego es 9,6 en el 2010, y más o menos este valor sube a 62,4 en el 2011. ¿Sí? Mire, un poquito mayor de 60% y baja a 12,8 en el 2012, que sería este. ¿Sí? Vemos acá que la B no corresponde a pesar de que está en porcentaje porque no tiene valores negativos. Si hay un valor negativo en el 2009, ese sería como el referente para no decir, uy, esa es. Y en las opciones C y D vemos que aun cuando tiene un valor negativo, ¿cierto? En el 2009, dice aquí variación en millones de dólares. ¿Sí? Entonces la variación en millones de dólares debería tener un valor en millones de dólares, ¿cierto? Pero el porcentaje de variación es el que es negativo, ¿sí? Entonces aquí me mezcló variación en millones, pero con el valor negativo del porcentaje. Entonces sería la A de aventura, ¿cierto? Como la mayoría nos compartió. Veamos qué dice el profe. Nuestro profe virtual dice que sí, señor, que es la A de aprendizaje. Muy bien. Aprender es una gran aventura. Bien, vamos a analizar entonces la pregunta número 5. Dice, el 62% del gasto de agua se genera en el baño. O sea, donde más gastamos agua es en el baño. Un 33% se usa en la ducha, ¿sí? Y en el lavamanos. Y el otro 29% restante en el sanitario en promedio. La siguiente gráfica muestra el consumo de agua por habitante en sanitarios al día, dependiendo del estrato socioeconómico. Estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6. De los de mayor estrato como que consumen más agua. De la información presentada se puede afirmar que en un hogar estrato 6, ojo, siempre hay que estar pendiente qué es lo que me preguntan, qué es lo que me dan. Se utilizan aproximadamente en servicio de sanitario por habitante al día. ¿Cuántos litros? De la gráfica que nos dan. Tenemos 2 minutos para la pregunta número 5, desde ya. Muy bien, hemos lanzado la votación para la pregunta número 5, que es, vemos en la gráfica los litros de agua utilizados en sanitarios por habitante al día y están los diagramas de barras por estratos. Para un estrato 6, ¿cuántos litros son?
Muy bien, les comparto resultados. La mayoría, el 81,8% piensa que es la de aventura, pero hubo algunos votos por la B y otros por la D, o sea, 18 o 15 litros. Bien. Entonces, aquí vemos que el estrato 6, ¿cierto? Sería este estrato 6. Este sería el valor que corresponde con 30 litros, ¿cierto? Entonces, estos diagramas a veces nos confunden porque son en 3 dimensiones. Tener presente que están indicando el valor es de esa manera, ¿sí? 30 litros, la línea de los 30 litros. Muy bien. Veamos qué dice el profe. El profe está de acuerdo. Que es la A de aventura. Muy bien, profe. Muy bien. Entonces, este ya tiene que ver con la aplicación de la estadística a las clases de matemáticas. Dice la pregunta número 6. Para determinar el número de horas de refuerzo que necesitan los estudiantes en matemáticas, el profesor elaboró la siguiente tabla. 10 horas requeridas, 13 estudiantes. 12 horas requeridas, fueron 10 estudiantes los que requieren 12 horas. 15 horas requeridas, dieron 14. Y 20 horas requeridas, solamente 6 estudiantes. El profesor decide que va a trabajar 15 horas de refuerzo. Este número de horas corresponde a qué? O sea, ¿qué consideró el profe para tener en cuenta que iba a trabajar solo 15 horas de refuerzo? Tenemos 2 minutos desde ya. Hemos lanzado la votación para esta pregunta número 6. Para que por favor nos compartan cuál es la opción de respuesta que consideran correcta. Muy bien, faltan como 11 votos. Está muy baja la votación el día de hoy.
Si fuera domingo, fuera menos la votación. Normalmente las elecciones se hacen los días domingos. Bueno, voy a compartirles resultados. La mayoría piensa que es la B de Bucaramanga. Sin embargo, algunos votaron por la A, por la C, por la D. Vamos a ver por qué sí, por qué no. Entonces vemos que el profesor decide trabajar 15 horas de refuerzo, ¿sí? Porque la mayor cantidad de estudiantes requieren de esa cantidad de horas. Esto es como si fuera un diagrama, una tabla de frecuencias. Entonces, 15 horas requeridas fue el dato que más frecuencia tuvo, el que más se repitió. Entonces, esa es la moda. Recuerden, la moda es el dato que más se repite. El profesor tuvo en cuenta la moda para definir ese conjunto de datos. Sería la B de Bucaramanga, nuestra ciudad bonita de Colombia. Bueno, muy bien. Vamos con la pregunta número 7. La UNICEF obtiene sus ingresos enteramente de contribuciones voluntarias. Los ingresos se dividieron en recursos. La siguiente gráfica muestra los 5 principales gobiernos y financiación en el año 2005. Está Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Noruega y Países Bajos, ¿sí? Este azulito, este grisecito, claro, son todos estos que aparecen aquí abajo. Son las contribuciones gubernamentales a recursos ordinarios. Este ya que es un poquito más oscuro son los que siguen. Son las contribuciones del sector privado a los recursos ordinarios. Y este un poquito como más claro, un rosadito claro, son contribuciones gubernamentales a otros recursos. Y los que están arriba, que son ya como más negro oscuro, contribuciones del sector privado a otros recursos. Y siempre estos diagramas verticales mantienen como el orden de los colores, ¿cierto? De la información presentada en la gráfica se puede afirmar que hay 4 opciones. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden. Tenemos 2 minutos para esta pregunta número 7 desde ya. Hemos lanzado la votación para la pregunta número 7 de esta unidad número 5, que es la estadística. Entonces miren que la mayoría de competencias son como interpretativas, ¿cierto? Mirando la información. Bueno, me permito compartir resultados. La mayoría, el 90% piensa que es la D de dedo y solo un voto fue por la A de aventura. Dejo de compartir resultados. Vamos a analizar una por una. Dice, las contribuciones del sector gubernamental a recursos ordinarios. Entonces, contribuciones del sector gubernamental a recursos ordinarios. Azul clarito que está acá, este símbolo que está aquí.
Y me piden comparar Reino Unido, el Reino Unido con Noruega. Noruega. Entonces vemos acá, dicen, en el Reino Unido es mayor que en Noruega. Es falso, ¿no? En Noruega este es mayor. Entonces la A sería falsa. La B dice las contribuciones del sector gubernamental a otros recursos. Entonces, sector gubernamental a otros recursos, este que es como azulito, como rosadito, ¿cierto? Claro. Y me piden comparar en los Países Bajos, ¿sí? Países Bajos en comparación con Japón. Entonces, miren aquí que no es mayor, en Países Bajos es menor, es este que está aquí como rosadito claro. En Japón, pues la contribución es mayor, en Japón está la UNICEF, ¿cierto? Bien, entonces la B también sería falsa. Miremos la C, las contribuciones del sector privado. Entonces, sector privado sería esta, ¿cierto? Del sector privado a otros, a recursos ordinarios. Ah, sería esta. Contribuciones del sector privado a recursos ordinarios. Es esta. ¿Sí? Que sería estas que están aquí. Estas. ¿Sí? Y me piden comparar Japón con el Reino Unido. Miren que Japón es mucho mayor que el Reino Unido. Las contribuciones del sector privado a recursos ordinarios en Japón es menor que en el Reino Unido, entonces también es falsa, ¿sí? Porque sería esta columna de acá. Y la D, las contribuciones del sector privado a otros recursos. Del sector privado a otros recursos ya son las columnas estas oscuras, las que están arriba. Y me dicen Estados Unidos y Noruega. Miren, Noruega es el que menor tiene. Entonces, en Estados Unidos es mayor, sí señor, mayor que en Noruega. Entonces, por eso la D es la correcta. Muy bien, tienen una buena capacidad de interpretación y representación. Sería la D de dedo. Muy bien. Veamos qué dice el profe. Ah, bueno, aquí ya está con colores. Busqué la fuente original, es de la UNICEF. Entonces ahí se ve de pronto con colorcitos. Hubiera sido más chévere analizar. La próxima la vamos a analizar con colores. La D de dedo. Entonces, con la siguiente información responde a las preguntas 8 y 9. El trabajo de UNICEF. La UNICEF es la United Nations International Children's Emergency Fund. Así fue creada UNICEF. Pero a partir del año de 46 fue creada a partir de un año, no sé si fue en el 63, cambia a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, United Nations Children's Fund. Entonces ya no es solo de emergencia, sino que es siempre, pero conservaron la misma sigla de UNICEF. Dice, depende de la generosidad de donantes, tanto públicos como privados, entre los cuales configuraron 92 gobiernos en el 2011. UNICEF obtiene sus ingresos enteramente de contribuciones voluntarias. Los ingresos se dividen en recursos ordinarios y otros recursos. A continuación nos muestran la tabla que muestra las contribuciones de los años 2002 al 2011. Bueno, esta es la imagen que tenía. Yo conseguí la imagen original en la página de la UNICEF. Eso es una información que está disponible, ahí pueden mirarla. Entonces vemos que en azul oscuro están los recursos ordinarios, en azul claro están otros recursos ordinarios y en verde otros recursos pero de emergencia. Entonces hay tres categorías ahí. Teniendo en cuenta la información de la gráfica, no es correcto. Miren que acá lo que me preguntan es, no es correcto afirmar que en el año tal hay unas afirmaciones. Entonces voy a darles 2 minutos para que me ayuden con esta pregunta número 8 desde ya.
Hemos lanzado la votación para esta pregunta número 8, para que por favor nos compartan la opción que consideren correcta, teniendo en cuenta que es lo que no es correcto afirmar. Muy bien, les comparto ahí resultados de los que alcanzaron a votar. La mayoría piensa que es la C de casa. Yo creo que estoy de acuerdo, pero algunos votaron por la B de Bucaramanga. Vamos a ver por qué sí, por qué no. Vamos a analizar una por una y aquí vamos a fortalecer la competencia interpretativa. En la A dice, en el año 2007, entonces analicemos el año 2007 que está por acá, ¿cierto? Dice, las contribuciones por recursos ordinarios, que es el azul oscuro, fueron mayores a las contribuciones por otros recursos de emergencia, que es la que está en verde. Entonces vemos que es algo cierto, ¿cierto? Las contribuciones por recursos ordinarios fueron superiores a las contribuciones por otros recursos de emergencia. Entonces la A, si es correcto, entonces no sería la respuesta que estamos buscando. Estamos buscando lo que no es correcto. Miremos la B. La B dice en el año 2011, analicemos por acá el año 2011. Las contribuciones por otros recursos ordinarios, que es la azul clarita, fueron mayores a las contribuciones por otros recursos de emergencia. Y ahí vemos que el azul clara es mayor que los de verde, ¿cierto? Entonces, la B es cierta, por lo tanto no es la que estamos buscando. La C dice en el año 2004. ¿Qué pasó acá en el 2004? Las contribuciones por recursos ordinarios, que son las azules oscuras, fueron iguales a las contribuciones por otros recursos de emergencia, que es la verde. Entonces vemos que no fueron iguales, ¿sí? Fueron iguales de pronto a los recursos, otros recursos ordinarios. Entonces, por eso la C, que es falsa, es la que nos responde. Miremos la D de dedo. En el año 2006, analizamos el año 2006, las contribuciones por recursos de emergencia, que son las verdes, fueron menores a las contribuciones por otros recursos ordinarios, que es la azul clarita. Entonces esa también es cierta. Por eso la única que no es correcto afirmar sería la C de casa. Vamos a ver entonces qué dice el profe. Sería la C de casa. Y el profe ¿qué dice? Que sí, señor, que es la C de casa. Muy bien. El diagrama circular que representa las contribuciones de los ingresos de UNICEF en el año 2008 es, entonces nos toca analizar el año 2008. ¿Cuál sería la mejor representación? Tenemos 2 minutos desde ya.
hemos enviado la votación de esta pregunta número 9 para que por favor nos compartan la opción de respuesta correcta. Y algunos han votado muy bien. Muy bien, ahí compartimos resultados. La mayoría contundentemente piensa que es la A de aventura. Muy bien. Hubo algunos votos por la B y por la C. Vamos a analizar con los valores exactos a ver por qué sí es la A. Entonces nos piden que analicemos el año 2008. El año 2008 es este. Vemos que las cantidades no son iguales, ¿cierto? Las cantidades son diferentes. 735 contribuciones a los ingresos por otros recursos de emergencia, 1085 por el de recursos ordinarios y por otros recursos ordinarios 1570. Entonces vámonos con estos tres valores. ¿Sí? 1085, 1570, 735. Yo me tomé el atrevimiento de hacer el diagrama circular en Excel y ahí vemos la proporción, ¿cierto? Que es el que se ve en la A. Y aquí lo calculé en porcentaje. Entonces vemos que la C dice que los tres valores son iguales, por eso la C la descartamos. Lo mismo acá dice que hay dos valores iguales y el otro es el doble de los anteriores, no vemos esa relación. Entonces nos quedaría entre la A y la B. ¿Sí? Ahí me faltó seguramente un gráfico, ahí vemos que otros recursos ordinarios era el mayor porcentaje, ¿sí? No otros recursos de emergencia, era la B, entonces por eso sería la A de aventura. Veamos qué dice el profe está de acuerdo. Bueno, muy bien, la pregunta número 10. El profe realiza una evaluación y registra los resultados en una tabla. Entonces, calificación 1, 2 personas sacaron 1, 5 personas sacaron 2, 6 personas sacaron 3, 5 personas sacaron 4 y solo 2 personas sacaron 5. Esas serían como las calificaciones. Bueno, es hora de un Kahoot para estas preguntas que vienen, para cambiar un poco la dinámica de la clase. Entonces les voy a pedir el favor de que ingresen a esta página www.kahoot.it. Ahorita les voy a colocar el código. La idea es colocar un nombre inventado. Puede ser, no sé, podríamos escoger hoy como actores o deportistas. Está Mariana Pajón, que está triunfando en el BMX. María Camila Osorio, que está triunfando en el tenis. Caterine Ibargüen. Está Egan Bernal, que ganó el Giro de Italia. Está Rigobert Urán, corriendo el Tour de Francia. Y bueno, además de los de fútbol, James, Cuadrado, Tecillo, todos esos. ¿Están listos? Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a compartirles el cajón que preparamos para esta sesión número 5 de estadística. Bien, el PIN ya está en pantalla, es 535-9125, 535-9125. Y también lo he mandado por el chat para que también lo tengan ahí. Entonces ya apareció el primer deportista, Falcao, muy bien. Pueden ser deportistas o pueden ser también nombres de actores de televisión, por si
actores o actrices, deportistas. Muy bien, está Tarzán, está J. Mario, Bad Bunny, Dancito y está Falcao. Muy bien. ¿Qué otros nombres de deportistas se les ocurren? O de actores o actrices, nacionales o internacionales, no hay problema. Muy bien, aparecen ya Mbappé, muy bien. Henry Cavill, Luis Tomlinson, Jack Black. Por favor, inscríbanse todos para que participen de este Kahoot. Son las preguntas que siguen, la 10, la 11, la 12, la 3. Sandra Bullock también se hace presente, muy bien. Puede ser actriz, actor o deportistas. Recuerden que hay deportistas del fútbol, del ciclismo, del BMX, del tenis, baloncesto, salto largo, atletas, mejor dicho. ¿Qué otro nombre de deportistas, actrices? Harry Styles se presenta también. CR7, no podía faltar, Cristiano Ronaldo. Bueno, muy bien, vamos a dar 10 segundos más para que se inscriban. Los que no alcancen, por favor, lo hacen allá en el libro, en el material. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bueno, yo espero más, entonces esperemos más otro rato, tranquila. No hay problema. Cinco segundos más. 4, 3, 2, 1. Vamos. No puedo esperar, es que no. Ay. Ya lo lanzamos, Natalia, pero te puedes inscribir. Ahí por el chat está el pin, ¿vale? Esta es la pregunta número 10 que ya la habíamos leído. El profesor realiza una evaluación y registra los resultados. Nos quedan 117 segundos. Muy bien, en esta pregunta número 10 el comportamiento fue muy bueno. ¿Sí? La mayoría respondió correctamente. Una distribución simétrica con respecto a la media, que es 3. Veamos cómo va esta clasificación con deportistas. Jack Black, Harry Styles de segundo, J. Mario de tercero, Henry Cavill de cuarto y Dancito está en el quinto lugar. Vamos con la pregunta número 11. A un restaurante entran 22 personas, 15 ordenan seco, 14 sopa y 14 postre. Una pide seco y postre, pero no pide sopa. 2 piden sopa y seco, pero no postre. 4 piden sopa y postre, pero no seco. Y 7 pidieron sopa, seco y postre. La forma correcta de representar esta información en el diagrama de Venn es
Nos quedan 93 segundos. Muy bien, esta pregunta nos toca analizarla con detenimiento porque solo 4 respondieron correctamente. Veamos cómo va esta tabla de personajes y deportistas. Jack Black en primer lugar, Harry Styles en segundo, Henry Cavill asciende al tercero, J. Mario está en el cuarto y Luis Tomlinson asciende al quinto. Vamos con la pregunta número 12. Está en la página 104. Se realizó una evaluación de matemáticas a 4 cursos diferentes. De los resultados obtenidos por los 4 grupos se puede afirmar que, y están los datos del curso 1, 2, 3, 4, el promedio y la desviación estándar. Nos quedan 73 segundos. Ok, vi un error. ¿Cuál error dime, José? En el libro nos dice 4 tienen igual rendimiento que 4. En En el... el libro, ¿Qué dice? 4 tiene igual rendimiento que 4. O sea, no dice 1, sino 4. Ah, de pronto es un error ahí. Si quieren, contéstenlo como en el libro, para que no haya problema. Excelente, aquí la mayoría respondió correctamente, me alegra mucho, muy bien. Veamos cómo va esa clasificación, era la A de aventura. Jack Black lleva un récord, una racha de 3 respuestas correctas seguidas, o sea, todas las ha respondido correctamente. Henry Cavill ascendió a segundo, Harry Styles está en tercer lugar, Luis Tomlinson ascendió a cuarto y Elena Bonham asciende a quinto, muy bien. Vamos con la pregunta número 13. Vale el doble de puntos, o sea que esta tabla puede cambiar. Para elegir a 2 jugadores para participar en un juego, el entrenador halla el promedio y la desviación media de los puntos obtenidos por varios jugadores. Ahí están José, Carlos, Andrés y Felipe. Los 2 jugadores que deben ser elegidos por el entrenador, ya que sus resultados en cada partido son parejos, deben ser. Nos quedan 67 segundos. Muy bien, aquí estuvo dividido entre la B y la D, era Carlos y Andrés.
Felipe no es bueno porque él tiene una desviación muy alta. O sea, a veces le va bien, a veces le va muy mal. Entonces ahí se busca que los resultados sean parejos, o sea, que siempre el resultado sea el mismo y de esa manera pues uno garantiza que va a ganar la competencia. ¿Sí? Entonces la desviación lo ideal es que sea pequeña. Por eso sería Carlos y Andrés que tienen las menores desviaciones. Veamos cómo va esta clasificación. Jack Black va en primer lugar, Luis Tomlinson ascendió a segundo, Elena Bonham asciende a tercero, CR7 asciende a cuarto, hace un gol y asciende a cuarto, Henry Cavill está en quinto, Bad Bunny es el escalador más alto, ascendió 3 lugares, es posible que aparezca en este top 5. Veamos entonces la pregunta número 14. También vale doble de puntos. Puede cambiar esta tabla. En la tabla se presentan los puntajes obtenidos por los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional sede en Bogotá para el primer semestre del 2016. En las carreras que requieren examen específicos, artes plásticas, cine y televisión, música, composición, y música instrumental guitarra. De acuerdo a la información presentada, es posible afirmar que el mayor rango entre el último admitido y el primer admitido se presenta en... Ahí están los puntajes del último y del primer admitido. Nos quedan todavía 53 segundos. Muy bien, ahí vemos que el puntaje más alto y más bajo estaban en música y composición. Y me alegra, la mayoría respondió correctamente. Veamos cómo va esta clasificación acá de actores, actrices y deportistas. Jack Black va en primer lugar, Luis Tomlinson en segundo, CR7 hace otro gol y asciende a tercero, Henry Cavill asciende a cuarto, Elena Bonham está en quinto lugar. Y 3 jugadores acaban de completar esa racha de 3 respuestas correctas. Vamos con la pregunta número 15. Se entrevista a un grupo de personas en la salida de un estadio para determinar el número de veces que han asistido al estadio en el último año. La gráfica que sirve para representar la frecuencia acumulada es... Las respuestas están en el libro, en la página 106, para que por favor lo consulten y con base en el libro respondan. Nos quedan todavía 100 segundos. Muy bien, aquí todos se fueron por la A, pero era la C de casa. Esta es una pregunta que vamos a marcar para estudiar con detenimiento ahorita que revisemos una por una. Entonces esta tabla casi no se movió, ¿cierto? Veamos cómo va la clasificación. Ya Black
en primer lugar, Luis Tomlinson en segundo, CR7 de tercero, Henry Cavill de cuarto y Elena Bonham de quinto. Vamos por la pregunta número 16. Para analizar mejor la información, se realiza una gráfica con los porcentajes de votación, la que corresponde con la información es, entonces la votación dice buena, regular, mala. Se hizo una encuesta a 150 personas sobre el restaurante. Nos quedan todavía 103 segundos. Excelente, ahora sí ya me alegré, la mayoría respondió correctamente, fue contundente, el grupo respondió correctamente a esta pregunta número 16. Vayan preparándose para la pregunta número 17. Veamos cómo va esta clasificación. Jack Black sigue en primer lugar, Luis Tomlinson en segundo, CR7 de tercero, Henry Cavill está en el cuarto lugar y Harry Styles asciende al quinto lugar. ¿Listos para la pregunta número 17? Vale doble de puntos, puede cambiar esa tabla. La tabla de frecuencias absoluta y acumulada que corresponde a la información de la gráfica es página 107. Nos quedan 113 segundos. Muy bien, excelente, la mayoría respondió correctamente. De ahí está el concepto de frecuencia acumulada. Veamos cómo va esa tabla de posiciones. Blackjack va en primer lugar, Luis Tomlinson en segundo, CR7 en tercero, Harry Styles ascendió al cuarto, Elena Bonham ascendió al quinto. J. Mario, oiga, J. Mario, quien lo ve, tiene la racha de respuestas más altas con 3, o sea, ha respondido 3 preguntas correctamente. Vamos con la última pregunta y de ahí ya viene el podio final. Pregunta número 18 es la última del Kahoot. Teniendo en cuenta la información presentada en la gráfica, es posible afirmar que el lazo considerado la importación de... la información está en la página 107 del libro. Nos quedan 104 segundos.
Bueno, muy bien, la mayoría respondió correctamente. Era la B de Bucaramanga, nuestra ciudad bonita. Veamos cómo quedó el podio final. En tercer lugar, CR7, Cristiano Ronaldo logró estar en el podio. En segundo lugar, Luis Tomlinson. Y en primer lugar, Jack Black. Muy bien, congratulations. Jack Black se mantuvo siempre en el primer lugar. Elena Bonham y Harry Styles también hicieron un buen trabajo, un buen desempeño. Congratulations to everyone. Ahí el cajón les va a preguntar si les pareció bien, si les pareció mal, si les pareció regular. Dejo de compartir. Vamos a seguir trabajando nuestra presentación. Entonces ahí les comparto nuevamente la presentación. Habíamos quedado en la pregunta número 10. Vamos a analizar una por una. Nos quedan todavía unos 11 minuticos. Entonces, esta es una evaluación que hizo el profe. 2 personas sacaron 1, 5 personas sacaron 2, 6 personas sacaron 3, 5 personas sacaron 4 y 2 personas sacaron 5. Observen que a partir de 6, a partir de la nota 3, que es la de mayor nota, se reparte 5, 5, 2 y 2. Es una distribución simétrica. Sería la respuesta correcta. La vemos aquí. Empieza 2, 5, 6, 5 y 2. Entonces, a partir de la media, que es 3, se obtiene una distribución simétrica. ¿Sí? Esto que se ve acá es simétrica con respecto a la media. ¿Sí? Entonces, se dice que es una distribución simétrica. Por eso es la B de Bucaramanga, nuestra ciudad bonita. Veamos qué dice el profe. El profe está de acuerdo, que es la B de Bucaramanga. Muy bien, esta está chévere. A un restaurante entran 22 personas, ¿cierto? Vamos a analizarlo. 15 ordenan seco, 14 sopa y 14 postre. Una persona pide seco y postre, pero no sopa. 2 piden sopa y seco, pero no postre. 4 piden sopa y postre, pero no seco. Y 7 pidieron sopa, seco y postre. Entonces yo he hecho el diagrama aquí. Sopa es el que está en amarillo, seco el que está en azul y 7 el que está en postre. Este sector que está acá es la intersección. Los que pidieron sopa, seco y postre, que son 7. ¿Estamos de acuerdo? 7. Luego me dicen que 1 pide seco y postre, pero no sopa. Seco y postre, pero no sopa. Es 1. 4 pide sopa y postre, pero no seco. Serían estos 4. ¿Sí? Y 2 piden sopa y seco, pero no postre. 2 piden sopa y seco, pero no postre. Ahí. Y 1 es el que pide seco y postre. Sí, pide seco y postre, pero no sopa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para llenar el resto? Entonces, yo sé que 15 personas ordenan seco, 14 sopa y 14 postres. Si yo sumo esto suma 1 más 2, 3 más 7, 10, ¿cierto? Entonces, aquí si sumo 2 más 7, 9 y 4, 13 y 1, 14. 14 pidieron sopa. Lo mismo aquí, 1 y 2, 3 más 7, 10. Como 15 ordenan seco, 5 pidieron solamente seco. Y para postre, 14. Sería 1 y 7, 8 y 4, 12. Aquí me quedarían 2, ¿cierto? Si nosotros sumamos todos estos números, nos da las 22 personas. O sea, ya no queda más. Entonces, el diagrama que corresponde es el que está indicado acá. 7 va en el centro. Bueno, todos tienen 7 en el centro. Entonces sería 1, 2, 4. 1, 2, 4, todos lo tienen. Bueno, el D lo podemos descartar porque no está completo. Pero estos números son los que cuadran, ¿cierto? 1, 2 y 5. Sería la C de casa. Dime, Oscar. Por ejemplo, pues tengo la duda,
Pues una manera rápida de haber descartado, pues sí podría haber sido la de que obviamente el máximo son 22 personas y la A por eso sale de una, ¿no? Sí, sí, señor, claro. Entonces ya aquí 14 y 15 da 29. La A está por fuera. ¿Sí? Lo Ah, ok. mismo aquí también. Aquí ya me da 16, ¿no? Si sumo esto me dice y ninguna cantidad es 16. ¿Sí? Entonces ahí la que satisface sería la C. Pero muy bien, Oscar, esa hubiera sido una estrategia rápida de mirar. Veamos qué dice el profe. El profe está de acuerdo. Es la C de casa. Ah, bueno, en esta se hizo una evaluación de matemáticas y no solamente un buen promedio es bueno, sino también que la desviación estándar es baja. ¿Sí? O sea, este que tiene 7,5 y este que tiene 7,5, el 4 que tiene una desviación de 2,3 es preferible al estudiante 1. ¿Por qué? Porque quiere decir que sus notas están muy cercanas siempre. O sea, siempre saca 7,5. Este seguramente bajó, ¿sí? Entonces tiene mayor variación. Entonces la desviación estándar es una medida entre más pequeña sea, quiere decir que uno es más regular, uno siempre obtiene el mismo resultado. Entonces, veamos una por una. Dice, 1 tiene mejor rendimiento que 4, el 1 con el 4. Porque aunque tienen el mismo promedio, este tiene menor desviación. Si yo estoy de acuerdo con eso, eso se puede afirmar. La A va siendo correcta. ¿Sí? Porque el 1 tiene menor desviación que el 4. Eso es cierto. Veamos la B. Se puede afirmar que el curso 3 es el curso con el mejor rendimiento porque tiene el promedio más alto. No, el promedio más alto lo tiene es el curso 2. Entonces la B va siendo falsa, ¿cierto? La C. El curso 2 tiene igual rendimiento que el curso 3. Bueno, el curso 2 tiene mejor rendimiento, ¿no? Porque tiene un promedio de 7,7. Entonces, sí tiene la misma desviación, pero la desviación solita no es suficiente. También necesita un buen promedio. Entonces, la C también es falsa. 2 no tiene igual rendimiento que 3. 2 tiene mejor rendimiento que 3. Y la D, 4 tiene igual rendimiento que 1. Porque tienen diferente desviación, tienen el mismo promedio. Entonces, igual rendimiento no tienen. Mejor rendimiento lo tiene el 1 porque tiene menor desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ahí yo pienso que la A sería lo más correcto. El 1 tiene mejor rendimiento que el 4 porque aunque tienen el mismo promedio, él tiene una menor desviación. Veamos qué dice el profe. El profe está de acuerdo. Es la A de aventura. Dice, para elegir a 2 jugadores para participar en un juego, el entrenador halla el promedio y la desviación media de los puntos obtenidos por varios jugadores. Entonces, José 16, desviación 8. Carlos, promedio 16, desviación 3. Andrés, promedio 18, desviación 2. Felipe, 18 y desviación 10. Miren, los mayores, los que tienen mayores desviaciones son José y Felipe. Ellos no son contundentes porque puede que les vaya bien o como puede que les vaya muy mal. Entonces, mientras que Carlos y Andrés tienen una desviación pequeña. Entonces, ya yo sé qué esperar de ellos, ¿sí? Porque siempre les va de la misma manera, siempre les va muy igual. Entonces, ahí los que van a participar serían Andrés y Carlos, que tienen la menor desviación y tienen promedios parecidos a los otros dos. Sería la B de Bucaramanga, nuestra ciudad bonita. Muy bien, en esta tabla, en el 14, se presentan los puntajes obtenidos por los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional, sede Bogotá, para el primer semestre del 2016 en estas carreras. Artes plásticas nos dicen el último admitido, o sea, el puntaje más bajo, y el primer admitido sería el puntaje más alto, miren, de 608 a 689. Fueron admitidos 28 en artes plásticas, cine y televisión 28, música 4, música instrumental y guitarra y 3.
Observen que el promedio más alto es 722 y aquí a 622 hay casi 100 puntos, ¿no? En música. Aquí hay menos de 100, aquí hay como 80 puntos, ¿cierto? Más o menos. Y aquí también habrían unos 81 puntos. Entonces, el que tiene mayor diferencia entre el menor admitido y el máximo admitido es música. Entonces dice, puede afirmar que el mayor rango entre el último admitido y el primer admitido se presenta en... Entonces recuerden que el rango es el valor mayor menos el valor menor. Vemos aquí ya calculé los rangos. El que tiene mayor es el de música. Creo que aquí respondieron todos correctamente en esta pregunta. Sería la C de casa. Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí en la pregunta 15, dado que ya son las 11:59 para que ustedes puedan almorzar y descansar. Y continuaríamos en esta pregunta 15 en la siguiente sesión, que todavía no sé cuándo sería. Entonces, muchas gracias por su atención y participación. Espero haberles colaborado un poquito en este tema de la estadística. Feliz tarde para todos. Chao, chao. Chao, profe, buen día.